Hola, ¿qué tal? Vamos a intentar dar continuidad a la exposición de espacios cociente. A ver si no queda muy chafa esto. Bueno, entonces tenemos un espacio vectorial topológico y un subespacio. Entonces podemos definir el espacio cociente como el espacio de clases laterales relativos a n. ¿Va? Entonces, el espacio cociente con la suma y producto usual, escalar, están definidos de esta manera. Vimos en clase que estas operaciones dan al cociente una estructura de espacio vectorial, y al considerar la topología cociente inducida por la proyección, que es la función que asigna a cada elemento su clase lateral correspondiente, esta es la topología cociente. Obtenemos una topología vectorial para x entre n, el espacio cociente, y bueno, en este espacio la suma y el producto son continuos, ¿vale? Entonces, bueno, los diagramas para seguir la continuidad son los siguientes. El diagrama de la suma lo tenemos de este lado. Tenemos el espacio x cruz x, la suma del espacio x. Esta función es continua porque este es espacio topológico vectorial. Vectorial topológico, quiero decir. Y el producto de funciones proyección es continua, en este caso, a los cocientes respectivos. De aquí para acá definimos la suma como es usual. Y de aquí x va por la proyección a x entre n. Esta función es continua, esta es continua, esta es continua, por lo tanto esta debe ser continua. Análogamente con el producto escalar, tenemos el espacio campo cruz x, función identidad cruz proyección, va a dar a campo cruz cociente. ¿Va? De este lado tenemos campo cruz x, vía producto, va a dar a x. De x aplicamos la proyección, vamos a x entre n. Este diagrama conmuta, este es continuo, este es continuo, este es continua, por lo tanto este es continuo. Si necesitan una demostración puntual, la añadimos al final, ¿ok? Chale. Entonces, bueno, propiedades de la proyección. La proyección es la función, como habíamos dicho antes, que asigna a cada x su clase lateral. Una primera observación es que esta función es suprayectiva, ya que todo elemento de la forma x más n, clase lateral, es imagen pues de este representante, al menos. La segunda propiedad es que esta función resulta ser lineal. Aquí tenemos un pequeño esbozo. La proyección de alfa x más y, donde alfa es escalar y x y son elementos del espacio, es en verdad, por definición, alfa x más y más n, que es clase lateral de este elemento. Pero por la definición de la suma y el producto escalar en el cociente, esto se puede desprender de esta manera, que corresponde a alfa veces la imagen bajo la proyección de x más la imagen bajo la proyección de y. Entonces, bueno, la proyección es lineal y suprayectiva. Una tercera condición que cumple esta función es que es una función abierta. Es decir, si tenemos un abierto de x, su imagen es también un abierto del cociente. En este caso, si ya es un abierto, note que la imagen inversa de la imagen directa corresponde al conjunto de puntos cuya imagen bajo la proyección está en la imagen de A. Ello significa que existe alguien en A, de tal forma que las imágenes coinciden. Pero ello no es más que pedir que en verdad x esté representado como la suma de alguien en A más alguien en n, porque la diferencia x menos a pertenece al conjunto n. Por lo tanto, se concluye que la imagen inversa de la imagen directa de A corresponde a la suma de los conjuntos A más n, donde este conjunto son los pares de elementos A en A más n en n. ¿Va? De esta manera, la imagen inversa de la imagen directa de A, que está aquí señalado, está muy fea, pero es una A, corresponde a A más n, el cual es un conjunto abierto. ¿Por qué? Porque A más n se puede ver como la unión de clases laterales relativas a A, pero de elementos en n, ¿vale? Y esta es una unión de abiertos, dado que las traslaciones en un espacio vectorial topológico son homeomorfismos.
Entonces concluimos que la imagen de un abierto es abierto en el cociente. Por lo tanto, la función proyección es una función abierta. Una cuarta propiedad es que la función es continua, por la definición de la topología simplemente. Entonces tenemos un par de observaciones. Por un lado, una primera observación es que las transformaciones lineales preservan convexos. La demostración va como sigue. Si es un subconjunto convexo de X y T es una transformación lineal de X en Y, obviamente X y Y espacios vectoriales, entonces consideramos dos elementos en la imagen, T de A, ¿vale? Y consideramos dos escalares no negativos cuya suma sea 1, ¿va? Entonces, como X está en la imagen, podemos expresar a X como la imagen de alguien en A1, y Y, de la misma manera, es imagen de alguien, en este caso A2, en A. Así, de esta forma, alfa X más beta Y es igual a alfa veces T de A1 más beta veces T de A2, que es igual, por la linealidad de la función, a T veces alfa A1 más beta A2. Pero, como A1 y A2 son elementos de A es convexo y alfa y beta son escalares no negativos cuya suma es 1, tenemos que el elemento alfa A1 más beta A2 pertenece a A. Esto debido a la convexidad de A. Por lo tanto, alfa veces X más beta Y, que se puede expresar como la imagen de este elemento, se queda contenido en la imagen de A. Es un elemento de la imagen de A. Por lo tanto, T de A es convexo. Bueno, una afirmación consecuente a la observación anterior y a las propiedades ya enunciadas es que la proyección preserva bases locales. La demostración es más o menos sencilla. Supongamos que U alfa con alfa i, un conjunto de índices, es base local del 0 en X. Note que las imágenes directas de estos conjuntos resultan ser una familia de abiertos porque la función, como dijimos antes, es abierta. Y bueno, podemos considerar que esta base inicialmente es abierta, porque si no lo es, tiene contenidos abiertos y tomamos a esos, ¿vale? Entonces, las imágenes directas de estos elementos que damos son familias de abiertos en el cociente que además contienen al 0. De esta forma, bueno, el 0 del cociente quiero decir, de esta forma resulta que, de hecho, esta familia de imágenes directas es una base local del 0. En efecto, si W es una vecindad abierta de 0 en el cociente, entonces su imagen inversa, por la definición de la topología cociente, es una vecindad abierta de 0 en X, por la continuidad de pi, como dijimos, ¿no? por la definición de la topología esta. Entonces, de esta forma hay un índice en el conjunto tal que la imagen inversa del W que tomamos inicialmente contiene a este U beta, porque la familia U alfa es una base local de vecindades abiertas en el 0, pero en X. Entonces, tomando la monotonía de la proyección, la imagen directa de U beta se queda contenida en la imagen directa de la imagen inversa de W, pero la función pi es su proyectiva. Entonces, en verdad, esto se queda contenido en W, y por lo tanto, este conjunto, que es alguien de la familia, de esta familia, se queda contenido en W, y ello prueba, por lo tanto, que la familia es una base local de vecindades en el 0. ¿Ok? Una observación: si la base local fuera convexa, entonces también se preserva convexidad, por lo que dijimos previamente. Pi es una función lineal, y si cada uno de estos elementos fuese convexo, sus imágenes directas también lo serían. Y entonces tendría la estructura del cociente de un espacio vectorial topológico localmente convexo. Una nota adicional: previo a esto no utilizamos propiedades adicionales sobre n, pero si asumimos que n es cerrado, las siguientes propiedades también se preservan. 1. Si X es un F espacio, el cociente también es un F espacio. 2. Si X es Frechet, el cociente también es Frechet. Y tercero, si X es Banach, entonces el cociente es Banach. Una observación: para minimizar el trabajo,
Sabemos que Frechet es F espacio más localmente convexo, pero ya dijimos que lo localmente convexo siempre prevalece, en este caso, ¿no? Entonces, bueno, bastaría probar simplemente que se preservan F espacios bajo cociente y que se preservan normas. ¿Por qué? Porque un espacio Banach en particular tiene una métrica que es invariante a traslaciones y completa, que es la inducida por la norma. Entonces tiene la estructura de un F espacio. Simplemente bastaría ver que esa métrica invariante y completa en realidad proviene de una norma. Entonces basta ver que se preservan F espacios y que se preservan normas. ¿Ok? Entonces tenemos lo siguiente. Bueno, para esta segunda parte vamos a considerar una métrica invariante en X, que es invariante por traslaciones y completa, ¿vale? Eso quiere decir que X es un F espacio. Vamos a considerar la función, en este caso de asterisco, que va del cociente, cruza el cociente, a 0 infinito, dada por esta regla. Dadas dos clases laterales del cociente de asterisco de estos elementos, consiste en la distancia en X de la diferencia X menos Y al espacio N. Por definición, esto corresponde al ínfimo de todas las distancias posibles entre elementos de N con el elemento de diferencia X menos Y. Entonces resulta que de asterisco reúne las siguientes propiedades, ¿vale? La primera propiedad es que de asterisco está bien definida, pues si X es un representante de la misma clase de X' y Y, la misma situación, es representante de la misma clase de Y', entonces tenemos que la diferencia X menos X' pertenece a N y Y menos Y' también pertenece a N. Por lo tanto, la distancia de estos elementos al conjunto N es 0 en ambos casos. De esta manera, si epsilon es cualquier número positivo, entonces existen N1 y N2 por la definición del ínfimo, este ínfimo, tal que de este lado hay un mayor o igual que 0, mayor o igual que 0, pero son obvios, por eso los omitimos. La distancia de X menos X' a N1 es menor que epsilon cuartos, y la distancia de Y menos Y' a N2 es menor que epsilon cuartos, ¿vale? De esta forma, si N es un elemento cualquiera del conjunto N, del espacio entonces tenemos que la distancia, ojo que esta distancia es la que estaba definida en X, no de asterisco. La distancia de X' menos Y' a N es igual, por la invarianza de traslaciones, a la distancia de Y menos Y'. Noten que aquí lo que hicimos fue restar X' y sumar un Y. Entonces, la distancia de este elemento a N más ese Y que hemos sumado, menos X'. Esto es por el principio de invarianza a traslaciones. Pero por otro lado, esto es menor o igual que, separamos con un N2 de este lado, distancia de Y menos Y', que es N2 más la distancia de N2 a este segundo elemento, que es N más Y menos X'. Pero, este elemento, de aquí, por la hipótesis de arriba, es menor que epsilon cuartos. Por lo tanto, esta desigualdad es menor que epsilon cuartos más la distancia que hay de N2 menos N menos Y más X a X menos X'. Note que, de aquí para acá, simplemente hemos utilizado nuevamente la invarianza de la métrica. ¿De qué manera? Hemos restado N y hemos sumado una X del lado izquierdo y hemos hecho lo mismo del lado derecho. Restando N, restando Y, esto se va, se queda X', pero con un signo menos, y hemos sumado una X, que es esta, ¿vale? Entonces, resulta que, de la misma manera, aplicamos desigualdad triangular nuevamente y obtenemos que esto es menor o igual que epsilon cuartos más la distancia que hay de este elemento a N1 más la distancia de N1 a X menos X'. Pero de nuevo, por la hipótesis previa, es menor que epsilon cuartos. Entonces, en verdad, toda la desigualdad es menor que epsilon cuartos inicialmente, que ya teníamos, más esta parte, más este epsilon cuartos correspondiente.
Por el principio de invarianza nuevamente aplicado aquí, no es cierto, no es principio de invarianza, simplemente asociación. Esto en verdad se convierte en este elemento, ¿sale? Tenemos epsilon medios, que es epsilon cuartos más epsilon cuartos, y la distancia esta que está aquí. Nada más hicimos una asociación de n1 con n2 para dejarlo un poquito más claro. Y por lo tanto la distancia de x' menos y' a n es menor que esta condición, ¿vale? Entonces, tomando ínfimos, dado que n1 y n2 son elementos de n y n es cualquier otro elemento y será un espacio vectorial, este es un elemento globalmente, ya con la suma completa, es un elemento de n. Por lo tanto, esto, tomando el ínfimo, nos permite concluir que la distancia de x' menos y' a n como conjunto es menor o igual que la distancia de x menos y a n como conjunto más epsilon medios. De esta forma, lo que obtenemos es que, por lo tanto, la distancia de x' menos y' a n es menor o igual que la distancia de x menos y a n. Un procedimiento análogo nos permite obtener la desigualdad correspondiente, que la distancia de x menos y a n es menor o igual que la distancia de x' menos y' a n. Por ello obtenemos la igualdad, que es esta. Pero, si recuerdan, esta es la definición para la D estrella en términos de las clases. Entonces, obtenemos que, por este lado, la distancia asterisco de x más n a y más n, que son las clases laterales correspondientes a x y y, que es este valor, es igual a este valor que corresponde a la distancia asterisco de las clases laterales de x' y y' correspondientes. Ello nos permite concluir que entonces D asterisco está bien definida. Además de estar bien definida, esta función reúne otras propiedades. Vamos a enunciarlas a continuación. La segunda propiedad es que esta función es no negativa. Y esto es porque está definida en términos de valores no negativos, ¿no? D estrella asterisco, como quieran. D asterisco de x más n a y más n, que son las clases laterales correspondientes a estos elementos, es igual, por definición, a la distancia en x, la diferencia x menos y al conjunto n. Pero en cada caso, para cualquier n posible, este valor no es negativo. Por lo tanto, el ínfimo tampoco lo será. ¿Sale? Entonces esto prueba la no negatividad de D estrella. Ahora bien, si la distancia estrella de dos clases laterales es 0, ello significa, por la definición de este valor, que la distancia de x menos y a n es 0. Por lo tanto, se sigue que la diferencia x menos n pertenece a la cerradura. Pero, por hipótesis, n es un conjunto cerrado. La cerradura entonces coincide con n. Ello implica que x menos y está en n y así las clases laterales coinciden. Es decir, ambos son representantes de la misma clase. La propiedad 4. Considere ahora tres clases laterales, elementos cualesquiera del cociente. Entonces, dado un n cualquiera, tenemos que la distancia estrella de x más n a y más n, las clases de x y y respectivamente, es menor o igual que la distancia de la diferencia a dos veces el valor de n. Este n que hemos tomado, que es cualquiera. Pero, por otra parte, por el principio de aquí. Cierto. Este valor le aplicamos desigualdad triangular sumando este elemento. ¿Vale? Entonces, esto es menor o igual que la distancia de x menos y a este elemento, que es n más z menos y, más la distancia de n más z menos y, el mismo elemento este, a dos veces n. ¿Vale? Entonces, ahora sí aplicamos el principio de invarianza a traslaciones. Simplemente sumamos y y restamos z en ambos lados en la primera parte. Y obtenemos x menos z y n por un lado. Y en el segundo elemento usamos de nuevo principio de invarianza. En este caso simplemente restamos n de ambos lados, ¿vale? Quitamos una n de los n y quitamos una n de este lado, entonces nos queda la distancia de z menos y a n. De esta manera, tomando
ínfimo sobre los valores de n posibles, obtenemos que la distancia asterisco de las clases laterales de x más n a y más n en verdad es menor o igual que estas distancias, pero esto corresponde a las definiciones de d estrella para las distancias de la clase lateral de x a la de z y la clase lateral de z a la de y. Ello nos permite tener entonces la desigualdad del triángulo, que es esta. Se concluye así, bla bla bla. La quinta propiedad es la propiedad de simetría para d estrella. Se sigue simplemente del hecho que n es espacio vectorial. Cualquier elemento en n se puede ver como menos n para algún otro n, ¿no? Digamos, n puede ser menos n, pero menos n pertenece al conjunto. Entonces los ínfimos coinciden. Propiedad 6. Resulta que d estrella también es invariante a traslaciones, pues si consideramos la distancia de x menos z a n, esto es igual que la distancia de x más y menos z más n. Aquí no hemos hecho nada, simplemente sumamos un cero mágico, asociamos, no hemos hecho nada nuevo, tomamos ínfimo en n y obtenemos que la distancia de x menos z a n como conjunto es igual a la distancia de x más y menos z más y a n como conjunto. Pero estas son las definiciones respectivas para estos valores de d estrella. En verdad, del lado izquierdo tenemos las distancias iniciales y del lado derecho tenemos una suma por la clase lateral de y en ambos lados. Eso demuestra el principio de invarianza para la métrica d estrella. Observación 7. Si x y y son elementos cualesquiera y n es un elemento de n arbitrario, entonces tenemos lo siguiente. La distancia de x a y es igual, por el principio de invarianza, a la distancia de x menos y a 0. Pero esto es menor o igual que la distancia de x menos y a n más la distancia de n a 0. Así, tomando ínfimos de nuevo los valores de n sobre el espacio n mayúscula, obtenemos que la distancia de x, esto me distrae un poco. Tenemos que la distancia de x a y es menor o igual que la distancia de x menos y a n, que es igual a la distancia estrella de la clase lateral de x y la clase lateral de y en el cociente. ¿Vale? Entonces esto nos muestra que de alguna manera d estrella domina a la distancia original. ¿Vale? Esa es una propiedad previa que vamos a utilizar para probar la completez. ¿De qué manera? Bueno, para ver que d estrella es completo, consideramos una sucesión de Cauchy en el cociente. Esta sucesión se ve de esta forma porque tiene representantes, ¿no? Para cada elemento existe un representante correspondiente. Entonces podemos pensar que la sucesión esta, que es de Cauchy, tiene esta forma. Entonces por el inciso 7 previo que acabamos de ver, tenemos que para todo n y m en los naturales se cumple lo siguiente. La distancia de xn a xm está dominada por la distancia estrella, como habíamos probado en 7, de sus clases laterales respectivas. Pero al ser esta una sucesión de Cauchy, resulta que cuando n y m tienden a infinito, esta distancia estrella tiende a hacerse 0. De esta forma, por dominación, y ya que este elemento es no negativo para cada n y m posibles, resulta que la sucesión de representantes xn, xm, esta, en x, es de Cauchy. Como D es una métrica completa en x, existe el límite, digamos x estrella. Resulta que x estrella es el límite de estos xn, representantes de las clases laterales de la sucesión de Cauchy originalmente dada en el cociente. Entonces, resulta que, usando la continuidad de la proyección pi, se sigue lo siguiente. X estrella más n es igual a la imagen, o sea, la clase lateral es igual a la imagen bajo la proyección de x estrella. Pero x estrella es el límite de estos xn. Entonces, en verdad esto es igual a la imagen bajo pi del límite, cuando n tiende a infinito, de los representantes xn. Por la continuidad de este lado a este lado, podemos sacar el límite, obtenemos el límite cuando n tiende a infinito de las imágenes bajo pi de los xn representantes. Pero
estos por ser representantes de la clase, la imagen bajo pi de xn es xn más n, resulta que entonces x asterisco más n es igual a este límite, pero estos son estos elementos, entonces es el límite de las clases laterales. Esto prueba que la sucesión de clases laterales, originalmente dada en el cociente, por ser de Cauchy, converge. Más bien, siendo de Cauchy, converge, y por lo tanto, el espacio cociente también es un F-espacio, porque ya hemos probado que D estrella es una métrica invariante a traslaciones, y además es completa, ¿vale? Entonces, finalmente, para verificar que también preserva la topología cociente la propiedad de ser Banach, si consideramos un espacio que ya es Banach, X con una norma, podemos definir D una distancia dada como la norma de la diferencia entre los elementos a cuales se quiere calcular la distancia. Resulta que entonces XD es un F espacio porque es una métrica completa, invariante a traslaciones, y por lo tanto, por lo que hemos acabado de probar, el cociente con la D estrella correspondiente a esta D es también un F espacio. En este caso, basta ver que D estrella, esta D estrella definida por esta D que está definida por esta norma, basta ver que esta está inducida por una norma en el cociente. Entonces, por definición nuestra, vamos a considerar la norma estrella, si quieren verlo así, del cociente a los no negativos, de tal forma que la norma estrella de una clase lateral es el ínfimo de las distancias correspondientes en términos de la norma de esa X, que es un representante, a los elementos de n, es decir, la distancia de X al espacio n en X, ¿vale? Entonces, observe lo siguiente. Por definición, la norma estrella de una clase lateral es este ínfimo, pero en verdad esto corresponde a la distancia que definimos previamente aquí arriba de X a n, ¿vale? Pero ese es el ínfimo, entonces, por el principio de invarianza de las distancias. Cierto, aquí no hay invarianza todavía. Entonces dijimos es el ínfimo de las distancias de x menos 0 a n, porque simplemente no hemos hecho nada, hemos agregado algo que no agrega, sobre todo los elementos del espacio. Por lo tanto, en verdad esta definición ahora sí ya corresponde a la definición de asterisco en los términos previos, pero asignados a esta d correspondiente. Entonces resulta que la norma, que bueno, lo que postulamos que va a ser una norma, probaremos más adelante que sí lo es que esta norma estrella coincide con la distancia estrella correspondiente a la distancia inducida por la norma en X de la clase lateral X más n a la clase lateral del 0, que es el neutro del espacio. Por lo tanto, solo resta verificar que en verdad esta función así definida es absolutamente homogénea. ¿Por qué? Porque de este hecho se va a derivar la desigualdad triangular, se va a derivar la buena definición de esto, o sea que en realidad no depende de clases laterales, se deriva también que es no negativa. Entonces, para ver que esto es una norma, efectivamente, simplemente basta verificar que es absolutamente homogénea, porque además, en caso que la norma de alguien fuera 0, significa que esta distancia es 0, pero eso por definición implicaría que este ínfimo es 0. Entonces, nuevamente, ese representante viviría en la cerradura del espacio n, que por ser cerrado es n, y entonces las clases laterales coincidirían, es decir, el único elemento cuya norma es 0 es la clase relacionada al 0, ¿vale? Entonces, ok, retomando esto, decíamos, basta ver que es absolutamente homogénea, es decir, que saca escalares, pero en términos de módulos o valor absoluto, y ello se sigue de lo siguiente. La norma estrella de alfa veces x más n es la norma estrella de este elemento por la definición del producto escalar, que es el ínfimo sobre todos los valores posibles de n de estas diferencias.
Pero, por ser n un espacio vectorial, resulta que este ínfimo en realidad coincide con este ínfimo. Porque, si quieren verlo así, n se puede ver como alfa veces n. Entonces todo elemento está representado como esta forma. Porque n, al ser un espacio, subespacio vectorial de x, absorbe las acciones de todos los posibles escalares del campo. Entonces estos ínfimos coinciden, de aquí podemos factorizar un alfa, y este ínfimo en verdad resulta ser este, es decir, el ínfimo de estas diferencias es igual a este ínfimo, porque esta es una norma si saca valores absolutos, y al ser este es un valor positivo, puede salir del ínfimo sin problema. Entonces queda alfa veces en términos de valor absoluto por el ínfimo de estas diferencias del representante menos los n posibles en el subespacio n mayúscula. Por lo tanto, usando que esta es la definición previa, igualdad con la norma estrella, y que esta es la definición de norma estrella para la clase lateral de x, tenemos que la norma estrella de alfa veces x más n es igual al valor absoluto o módulo de alfa por la norma estrella de la clase lateral x más n. Eso concluye la demostración, porque entonces resulta que la métrica invariante de estrella realmente proviene de una norma. Es decir, la norma se hereda al cociente. Y bueno, ya para terminar un poquito esto, vamos a enunciar un teorema y un resultado breve relacionados igual a espacios cociente. O más bien, donde se utiliza el espacio cociente para resolver problemas sobre el espacio mismo que nos interesa. ¿Vale? Entonces el teorema que ahora vamos a ver es: si x es un espacio vectorial topológico, n es un subespacio cerrado de x y f es un subespacio de dimensión finita, entonces la suma n más f resulta ser un subespacio cerrado. La demostración es muy sencilla. Considere, dado que n es un subespacio cerrado de x, podemos considerar el cociente, la proyección, y bueno, al ser la proyección cociente, consideramos en el cociente la topología cociente, como hemos dicho previamente. Entonces resulta que x entre n, el espacio cociente, es un espacio vectorial topológico nuevamente. Como pi es lineal y f es un subespacio de dimensión finita, en particular la dimensión de la imagen es menor o igual que la dimensión de esta f, por lo tanto es finita. Así, la imagen bajo la proyección del subespacio f en el cociente es un subespacio de dimensión finita, y por ser el cociente un espacio vectorial topológico, obtenemos que la imagen es cerrada. ¿Por qué? Porque todo subespacio de dimensión finita en un EBT es un subespacio cerrado. Entonces ahora, por la continuidad de la proyección, como este es un cerrado y los continuos regresan cerrados en cerrados, resulta que la imagen inversa de la proyección es un conjunto cerrado en X, ¿vale? Sin embargo, fácil notar, por definición, que la imagen inversa de la imagen directa de f es en verdad f más n. Ya lo hemos hecho antes para probar que la función esta es abierta. Entonces es el mismo procedimiento, se prueba que esto coincide, y como este es cerrado porque es la imagen inversa de un cerrado, entonces este es un subespacio cerrado. Pero f más n y la suma es conmutativa. Aquí la regamos porque el teorema dice que n más f es cerrado. Pero si f más n es cerrado, entonces eso es porque n más f es cerrado. Noten, son iguales porque la suma es conmutativa. Y este es un resultado importante, y ahora no se ve mucha su utilidad. Supongo que en algún momento lo utilizaremos más adelante, pero es parte de la exposición. Entonces pues lo exponemos, ¿vale? Entonces finalmente esto no, esto sí, ok. Vamos a hacer una observación relativa a seminormas y bueno, espacios cociente y demás. Igual esto ya es una cosa clásica, muchos cursos de análisis previos ya se ha de haber hecho en algún momento, pero pues es parte de la exposición, igual lo vamos a exponer brevemente. La observación es la siguiente: si tenemos un espacio vectorial, simplemente,
no necesariamente hay topología. Y tenemos una función p que va de x a los no negativos, una seminorma en x. Podemos definir el espacio n como la imagen inversa del 0, es decir, todos los elementos cuya imagen bajo p vaya a dar al 0, ¿vale? Y consideramos el cociente como espacio vectorial, tiene sentido. La suma, el producto escalar están bien definidos nuevamente, hasta ahí no hay ningún problema. Entonces definimos p estrella como la función que va del cociente ahora a los no negativos con la regla de asignación siguiente. Dado un elemento del cociente, p estrella de ese elemento, dado un representante, es el ínfimo de todos los n posibles de las evaluaciones de p en x menos n. Si quieren verlo así, es como la distancia relativa a p en el espacio x, del punto x representante al subespacio n, ¿vale? Entonces obtenemos lo siguiente. Primero, p estrella está bien definida porque si dos clases laterales coinciden, es decir, tenemos dos representantes de la misma clase, y n es cualquier elemento del subespacio n, tenemos que primero, por una parte, por ser estas clases laterales coincidentes, la diferencia está en n, y por lo tanto, por como estamos definiendo a n, su imagen bajo p va a dar al 0. De esta forma, pues tenemos que la p de x menos n es igual, aquí un 0 mágico, x' menos x', a x menos x' más x' menos n. Pero esto por la desigualdad triangular, porque p es una seminorma, es menor o igual que p de x menos x' más p de x' menos n. Pero este es 0, ¿vale? Entonces esto en verdad es igual a p de x' menos n. Esto nos da una primera desigualdad. Para la segunda desigualdad, que es análoga, tenemos que p de x' menos n es igual, aquí el 0 mágico es menos x más x. ¿Ya lo han notado? Es sencillo, ¿no? Entonces, aquí aplicamos de nuevo subaditividad o desigualdad triangular, como quieran llamarle, porque p es seminorma. Agrupamos este elemento y agrupamos este elemento, entonces tenemos p de x' menos x más p de x menos n. Pero de nuevo, este elemento es 0, nos quedamos solo con esto, y esto nos da otra desigualdad. Juntando esta y esta, obtenemos la igualdad. Aquí no lo hicimos, pero pues es la igualdad a final de cuentas. En este caso, estamos considerando las dos desigualdades al mismo tiempo. Tomamos ínfimo sobre los posibles valores de n en el subespacio del cual es origen, y obtenemos entonces, dado que el ínfimo es monótono, que, bueno, tomando el ínfimo, demonios, esto no se queda quieto, ya. Tomando el ínfimo, obtenemos que el ínfimo de los primeros elementos son menores o iguales que el segundo, tercero, ley del sándwich, ¿no? Entonces se obtiene, por tanto, que este ínfimo coincide con este, pero esta es la definición, si bien recuerdan, para la p estrella. Entonces p estrella de las clases laterales es coincidente, y por lo tanto la función esta p estrella está bien definida, es decir, no depende de los representantes, ¿no? En cualquier caso coincide. La segunda propiedad, inmediata, es que p estrella es no negativa, simplemente porque está definida como un ínfimo de elementos que nunca son 0, ¿no? Todos son no negativos, por lo tanto esta es no negativa. Tercera propiedad es que p estrella es subaditiva, porque si n es cualquier elemento del espacio n minúscula es elemento del espacio n mayúscula, entonces tenemos que p estrella de x más n, clase lateral de x más la clase lateral de y, por la definición de la suma, esto es igual a p estrella de x más y más n, ¿vale? La clase lateral de la suma de los representantes. Pero ese elemento en verdad es menor o igual que p de x más y menos 2 veces la n arbitraria que hemos tomado inicialmente, ¿vale? Y eso porque en verdad 2n es un elemento del espacio, es cerrado bajo productos escalares, entonces 2n pertenece aquí mismo, y este es el ínfimo de todos esos posibles valores. Entonces, bueno, eso justifica esta primera desigualdad. Aquí simplemente lo que vamos a hacer es agrupar una n con cada uno de estos elementos representantes de cada clase, y obtenemos simplemente por asociación que esto es igual a esto, por lo tanto esto es menor o igual que esto.
Pero utilizando la desigualdad triangular o subaditividad de P, esto es menor o igual que P de x menos n más P de y menos n. Por lo tanto, esto es menor o igual que esto. Tomando ínfimos nuevamente sobre los valores de n, obtenemos que P estrella, este valor, es menor o igual que el ínfimo de este más el ínfimo de este, que es en verdad P estrella de x más n, que es la clase lateral de x, más P estrella de y más n, que es la clase lateral de y. Esto prueba ya la subaditividad, ya que este elemento en verdad corresponde a la suma, ¿no? Esta es simplemente la suma en el cociente. Entonces abre la suma, pero dominada por los elementos que la componen. Una cuarta propiedad es que P estrella del 0 en el cociente es P estrella de la clase lateral del 0, que es el ínfimo de estos posibles valores, y en este caso es 0. ¿No? Porque 0 mismo es un elemento del espacio, pertenece a n, y P de 0 es n porque P es una seminorma. Por lo tanto, P estrella manda el 0 al 0. Eso es algo bueno porque por lo menos podremos asegurar que es seminorma. Pero más aún, vamos a ir un poquito más lejos, vamos a probar que de hecho sí es una norma en el cociente, ¿no? Entonces, la quinta propiedad, P es absolutamente homogénea porque P estrella de alfa veces x más n, la clase lateral de x, por definición el producto escalar coincide con este elemento, y esto por definición es el ínfimo de n sobre todos los posibles valores de esas n's, de las imágenes de bajo p de alfa x menos n. Pero de nuevo, utilizando que n es invariante a productos escalares, en verdad n coincide con el conjunto alfas n's. De esta forma este ínfimo se puede ver como este ínfimo, porque estos elementos en verdad son todo n. Están contenidos y de hecho saturan a todo el conjunto n. Todo elemento se puede ver de esta forma. Entonces, esto en verdad nos permite aislar un alfa, asociarlo dentro, y una vez asociado, como P es una seminorma, es absolutamente homogénea, saca valores absolutos, saca escalares, digo, con valores absolutos, y tenemos esta situación. Pero este es un valor no negativo y este es un ínfimo. Entonces este elemento sale del ínfimo de forma tal que esta P estrella de alfa veces x más n, que es este valor de aquí arriba, me cortó el video, creo que ya llegó al máximo. Bueno, en fin, retomando, aislamos dentro el alfa, sale, nos quedamos aquí. Entonces este ínfimo de valores absolutos de alfa por este elemento sale del ínfimo por ser un valor no negativo y obtenemos esto. Pero este ínfimo en verdad es el valor de P estrella para la clase x más n. Entonces se concluye esta igualdad. ¿Sale? Es decir, P estrella saca escalares con valor absoluto. De nuevo. Entonces eso prueba que es absolutamente homogénea. Ya probamos su aditividad. Y ahora simplemente para ver que es una norma, basta ver que todo elemento cuya clase lateral bajo P estrella vaya a dar al 0, coincide con la clase del 0. Es decir, que el único elemento que no, cuya norma P estrella no es 0, son aquellos que no son 0, ¿no? En fin, como sea. Esto va así más o menos, ¿no? El inciso 6, más allá de 4, si la imagen de P estrella bajo P estrella de x más n, una clase lateral en el cociente, es 0, exactamente 0, entonces, por definición, el ínfimo de estos elementos va a ser 0, ¿sale? Y por ello, pues, si n es cualquier elemento del subespacio, obtenemos que, por un lado, no negatividad de la seminorma P en x, ¿vale? Entonces P de x, esto es igual 0 mágico menos n más n, igualdad simplemente, desigualdad triangular o subaditividad, como quieran llamarle, de aquí para acá, asociando x menos n y dejando n solito. Tomando ínfimos con n, obtenemos que 0 es menor o igual que P de x, que es menor o igual que el ínfimo de estas sumas. Pero este ínfimo, por hipótesis, es 0, y como 0 es un elemento de n, tenemos que ese elemento en verdad es menor o igual que esto de aquí. Esto es 0, por lo tanto 0.
Así, P de X es 0. Por lo tanto, X más N es igual a N. ¿Por qué? Porque recuerden, esta condición es la que nos define el conjunto N. N es la imagen inversa bajo P del 0. En todos los elementos, se identifican todos los elementos cuyo valor bajo P es 0. Y por lo tanto, en verdad, la clase lateral de X corresponde a la clase del 0, del espacio. Así que el único elemento cuya norma es exactamente 0 es justo el 0 del cociente. Y eso ya prueba que, pues, en efecto, P estrella es más que seminorma, una norma en el cociente. Es una simple aplicación de la topología cociente a este tipo de cosas. Y pues con ello terminamos la exposición que se había quedado pendiente del día viernes. Espero que no haya sido muy tedioso esto. En fin, no se enfermen de coronavirus. Nos estamos viendo en clase. Espero algún día. No mueran.